Shalom amigos, aquí estamos apacentados y apacentando. Le dijo a Kefa, Pedro, nuestro Mashiach, ¿me amas? Sí, y así le preguntó hasta 2 o 3 veces. Y le dice, apacienta mis ovejas. Qué poco apacentar ha habido en estos días, ¿verdad? Qué poco apacentar, porque... Y no será porque no tuviéramos medios todos, pero a ver quién salió de parte de esos líderes, de esos eh, supuestos hombres de poder desde el cristianismo, desde todas las religiones, a apacentar a su pueblo. Qué poquitos, ¿verdad? Muy poquitos. Y los que se enfrentaron a la situación de una manera solvente, pues apenas yo conozco a mí y a otro ministerio, porque todos los demás retrocedieron y se escondieron no solo de una manera física, al esconderse y recluirse en su casa, que es un confinamiento, sino también a la hora espiritual porque no grabaron. Personajes, líderes mediáticos religiosos, no queremos dar nombre para no lanzar todavía más vergüenza sobre ellos, pero podríamos hablar de famosos mesiánicos barbudos de Estados Unidos que hicieron como si no pasara nada, ¿verdad? Ante esta situación tan excepcionalmente histórica, ¿verdad? Entonces se han escondido, ya digo, no solo de una manera física, desde que tienes que recluirte también por empatía de la gente, porque la gente ha tomado temor a causa de que se esconden, ahora veremos de qué, y también espiritual porque no dan un paso al frente, ¿verdad? No dan un paso al frente para combatir a ese Goliat que está como un títere manejado por el Eterno, pero que muchos le toman miedo y no son capaces de dar el paso adelante para enfrentarse a él, ¿verdad? Hay muchos Saúles, ¿verdad? En esta vida, y más los religiosos. Entonces lo que han hecho es confinarse, confinamiento. Y confinamiento es una acepción curiosa, porque confinarse es un mismo fin. Confín es un fin que querían que fuese el mismo. Una destrucción sin propósito. Eso es el confín. Una destrucción sin propósito en el que todos murieran a la vez y no saliera nada en claro de aquí, de esta creación, que lo mismo que ha tenido un principio, debe tener un final. Entonces ese es el confín, ese es el confinamiento que casi todos, salvo el remanente de nuestro Mashiach en este tiempo final, querían, ¿verdad? Un confín, un fin compartido, sin propósito, sin hilación argumental lógica, sino que todo fuera consumido por el caos, sin darle tiempo ni siquiera a saber lo que pasaba, ¿verdad? Sin propósito. Oscuridad, eso es la oscuridad. Vida sin propósito. Entonces, y ese confinamiento además tiene la acepción de que es morir juntos, porque finarse es morir, ¿verdad? Entonces, confinamiento es morir juntos, que ese es el cielo de la inmensa mayoría de las personas que está bajo esa hipnosis y bajo esa marca de la bestia que principalmente es la mentira. Creen a la mentira y se esconden de Elohim. Querían morir juntos, ese era su cielo. Ese era su cielo, de la inmensa mayoría, de esa humanidad que no ha querido evolucionar. ¿Por qué? Porque sin Torah y sin esperar a nuestro Mashiach Yahshua, único Elohim verdadero, no le encuentras salida. No encuentras salida por ningún lado. Todo se te vuelve trampa, todo se te vuelve miedo, ¿verdad? A cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no tienes Torah, no tienes instrucción y no tienes a nuestro patrón Yahshua HaMashiach, que es el que te da la instrucción viva,
eficaz en cada momento, palabra viva y eficaz. Entonces, pues así ha estado la situación, ¿no? Y ahora poco a poco, ya cuando ya están volviendo al trabajo poco a poco, por lo menos aquí en España, pues la gente ya va calibrándolo, ya va pensando, ¿no?, acerca de qué es lo que ha pasado, ¿no? Y lo que ha pasado aquí es que todo el mundo se ha escondido. En Isaías 26:20, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, Elohim viviente, Elohim de vivos, dice en el 26:20, fíjense que incluso he visto aquí que salía en relación para asociarlo con esto del virus ese, del virus que es la mentira. Y dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Si sigue diciendo en el 21, si quieren seguimos, porque aquí que Yahweh sale de su lugar para castigar al morador de la tierra. Morador de la tierra es polvo, frecuencia baja, hombre animal. Por su maldad sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, contra Elohim, porque han tramado burlarse de Elohim. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, ya no se podrá esconder más, ni la tierra ni sus moradores debajo de máscaras o de mascarillas, y no encubrirá ya más a sus muertos. Entonces, dice aquí que anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Esto se ha predicado, los pocos que han predicado en estos días, este ha sido su emblema, este verso. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Pero ¿qué pasa? Que todos no son pueblo. Que todos se hicieran pasar por pueblo es una cosa, pero todos no pueden ser pueblo. Porque Elohim tiene su pueblo y también tiene los opresores de su pueblo. Entonces, este mandato, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, no se refiere a toda la humanidad, sino al pueblo escogido. Pero ¿qué pasa? Que aquí se han encerrado todos. Aquí se han encerrado todos, entonces este verso no es aplicable. Porque si no, no diría anda, pueblo mío, sino que diría anda, pueblo mío, y también la ramera y la madre de las rameras y con todas las hijas rameras, y entra en tus aposentos y enciérrate allí. No, está hablando al pueblo suyo, ¿verdad? Entonces vemos en Bereshit, Génesis 3:7, vamos a encontrar más luces de lo que ha pasado aquí. Génesis 3:7, Bereshit 3:7. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y Yahweh, existencia, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí lo ven claro. ¿Qué ha pasado? Que las mascarillas, el paradigma de las mascarillas o barbijos, han sido las nuevas hojas de higuera. ¿Por qué? Porque se han sentido desnudos cuando el Eterno está saliendo a defender nuestra causa, la causa de su pueblo. ¿Por qué? Porque lo daban por muerto. Han estado con el deicidio, han estado, de hecho, deicidio contra Dios mismo, contra Elohim, pero también contra su amada, contra su pueblo. Entonces un deicidio doble. Y eso les avergüenza. No pueden soportar su kedushá, su santidad.
¿Por qué? Porque saben que han ultrajado tanto a su pueblo, que es él mismo, la madre del Mashiach, que dice, me tomaré a mí mismo. Pues lo han ultrajado tanto, psíquicamente, mentalmente, manipuladoramente, que ahora, cuando saben que Elohim se ha levantado para juzgar la tierra, ya sienten vergüenza. Sienten vergüenza. Y entonces, cuando sienten vergüenza, les pasa igual que a Adán y Yahweh, que cosen hojas de higuera, en este caso se hacen las mascarillas, y ponerse ese velo precisamente en la zona, fíjense, porque si lo de Adán y Yahweh se cosieron las hojas de higuera y se pusieron delantales en el sexo, en la zona del sexo, ahora se ponen, porque sintieron vergüenza del sexo, lo más kadosh, lo más apartado que hay, lo más unión con el Eterno, que es el sexo, lo vieron como algo degradado porque sintieron vergüenza por no obedecer al bendito sea, por no acatar su Torah y por no vivirla en el sosiego, en la shalom, en la plenitud. Pues ahora la mascarilla se pone en la zona precisamente donde Elohim les insufló, nos insufló a todos, para ser almas vivientes, en esa nefesh, sopla en la nariz, ¿verdad? Fue el hombre un ser viviente cuando sopla Elohim. Entonces ahora se tapan precisamente esa zona donde sopló Elohim, como si se avergonzaran de ser almas vivientes. ¿Por qué? Porque han estado viviendo como animales. Y ante ese Elohim, que es quien insufla de verdad esa nefesh, ese ruach de vida, de conciencia, pues entonces se avergüenzan de haber humillado esa conciencia, ese espíritu humano, de haberlo ultrajado, de haberlo, pues de toda forma y manera, actuado contra él, vilipendiado, orquestado toda clase de mal contra el espíritu humano, contra ese nefesh, contra esa conciencia, contra esa inteligencia humana, ¿verdad? Para quedarse en animales. Claro, con razón se avergüenzan. En Salmos 27:9, Tehillim 27:9, dice, manda nuestro Elohim bendito sea. Fíjense qué palabras tan tiernas, qué palabras tan tiernas. Esto le dicen los padres que todavía tienen conciencia a sus hijos. Incluso padres que les siembran el terror, porque quizá hayan sido maltratadores. Lo mejor que puede hacer un padre es decirle esto, ¿verdad? Y ya sabemos que los padres terrestres no tienen, por supuesto, la kedushá de nuestro Padre Eterno. Pero incluso ellos mismos saben que esto es lo mejor que se le puede decir a un hijo, ¿no? ¿Qué cosa? Salmos 27:9. No escondas tu rostro de mí. En este caso le dice David al bendito sea. No escondas tu rostro de mí. Le peticiona David a Elohim. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Elohim de mi salvación. Y si nosotros pidiéramos esto hoy, porque de hecho si se han avergonzado es porque están pensando esto, interiormente, su hombre interior que quiere desprenderse de ese animal que han metido dentro, es decir, no escondas tu rostro de mí. Nos diría el bendito sea en respuesta, son los hombres y las mujeres los que y las que
me han vuelto el rostro a mí. Se han cubierto delante de mí, con artificio, con barbijo, con mentira a la postre. Y han creído a la mentira. Por eso se avergüenzan. Por eso se avergüenzan. Aunque, claro, como animales que son, ya no van a avergonzarse positivamente de que les dé una solución para mejorar las obras delante de Elohim, tratando bien al pueblo de Elohim principalmente y reconociendo la grandeza de Elohim, bendito sea, sino que se van todavía más a achicharrar en sus propias concupiscencias, en sus propias mentiras, se van a cocer en sus propias mentiras. Entonces, un mensaje que le daría nuestro Elohim en este tiempo a las prostitutas religiosas, políticas, de toda clase, ¿verdad? Y por ende también a las prostitutas físicas, pero que antes los recaudadores y los bancos van al reino, que esas prostitutas rameras, hijas de las rameras, protectoras de la ramera, ¿verdad? Para las prostitutas les diría nuestro Elohim, para todas esas prostitutas, oye, prostituta, ¿no tuviste miedo al virus cuando hacías copiosas felaciones a tus señores, a tus baales? ¿Por qué tienes tanto miedo ahora de contagiarte? ¿Y no te daba miedo de hacer felaciones a tus poderosos? Espirituales, ¿verdad? Felaciones espirituales, sobre todo. Pero implica eso. La idolatría es adulterio delante de Elohim. Entonces, le respondería nuestro Elohim, porque para ti, ramera e hijas de la ramera, el virus soy yo. Porque para ti el virus soy yo, dice Yahshua. Por eso te escondes. Te escondes del ruach, del viento. Son vientos de cambio, porque se ha levantado Elohim a juzgar la tierra. En Mateo Matillahu 21:31 dice en esta preciosa tarde nuestro Elohim, Mateo 21:31, Matillahu 21:31. Esto para que entendamos lo que hemos dicho antes, de que las rameras físicas, si se arrepienten, pasan antes que estas rameras espirituales. ¿Por qué? Porque están todavía más animalizadas que las rameras físicas. Entonces dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Yahshua les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras, publicanos o recaudadores, ya decimos, oigan, y otra cosa, que va a haber, las riquezas de las naciones se transportarán al reino de Elohim. Eso es bíblico, eso está ahí. O sea que puede haber bancos incluso que se salven. Lo que pasa que no con el mismo entendimiento, no con el mismo entendicierto de la economía, porque luego vamos a ver, cuando hablemos de los arpistas en esta tarde, lo que es la economía. Pero que digo que los dones, las riquezas de las naciones pueden ser ofrendadas a Elohim y pueden ser todos esos recursos humanos perfectamente administrables. Por tanto, esos recaudadores y esos banqueros, no está Matillahu, de hecho, era banquero y estará en el reino, seguramente. Entonces, dice que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Elohim. Pero, ¿delante de quiénes? Bueno, pues si quieren, vemos a quién se está refiriendo. Pues se está refiriendo en la parábola de los dos hijos que les dice el padre, mira, necesito que vayáis. Y le dice uno que era muy religioso, muy hipócrita, muy fariseo. Le dice sí y luego no va.
y sin embargo le dice a uno que sí era sincero, que sí se movía en la sinceridad, y le dice, mira, no voy a ir, pero luego fue, porque se movió, le movió ese amor a su padre, legítimo, que tenía en el corazón. Eso demuestra que ahora es cuando nos estamos demostrando a nosotros mismos y ante toda la creación quiénes somos en verdad. Porque había gente que decía que sí iba, pero no, luego a la hora de la verdad no ha ido. Y gente que parecía que no iba a llegar nunca, pero ha llegado. ¿Verdad? Entonces, ahora, hay un escondedero positivo. Hay un escondedero positivo. Todo esto que hemos hablado son escondederos negativos de gente que se ha escondido en el momento de la verdad, por miedo, paralizados. Pero hay un escondedero positivo, que es el supplantado Jacob. Jacob fue suplantado precisamente para esconderlo bajo el primogénito. Esconderlo bajo Esaú. Ahí fue suplantado Jacob, pero para guardarlo, para que luego fuera Israel el que vence con Elohim. Entonces fue un escondedero favorable a la postre para Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob, que luego sería Israel, fue escondido bajo el talón de Edom, el talón de Roma. Podríamos decir, Jacob y Israel estuvo secuestrado por la religión, secuestrado por Roma, por Babilonia, como quieran llamarle, por ese poder de las curias, de los cleros. La serpiente era el animal más astuto del clero, del campo. Pero ahí estuvo protegido Jacob, escondido bajo el talón, es decir, administrado en esas religiones. Entiéndanme, salimos de esas religiones, ahora hemos pasado a ser Israel, el que vence con Elohim, pero habíamos estado suplantados en esas religiones, de la gran ramera y de sus hijas. El suplantado, que antes éramos suplantados, es quien vence con Elohim, Israel. Proverbios 28.1, ya para acabar. Dice en Proverbios 28.1, dice, huye. Todos estos que han tenido miedo, ¿por qué han tenido miedo? Y siguen teniéndolo. Este es el principio del miedo. Porque cuando le empiecen a marear de que era principio de dolor y ahora viene lo malo y ahora la marca de la bestia y ahora para allá y para acá, los van a marear de tal manera que van a cumplir este proverbio que dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo, el que ha estado suplantado sanamente, dejando que actuaran esos poderes del fariseísmo hipócrita de las religiones, guardados ahí hasta que se manifestara Elohim, mas el justo está confiado como un león, como un león. Y hasta aquí este precioso tema. Shalom a todos y nos vemos a continuación. Besos y abrazos para todos y todas. Shalom.